Relato corto. George y Kalinic. Parte de los relatos de Un cazador de Iván Sergeyevich Turgenev. Traducción R. Cancinos Asens. Narra Carolina Rendón. Todo el que haya tenido ocasión de trasladarse del distrito de Volkhov al de Chisdrin habrá notado con asombro la radical diferencia entre los habitantes del gobierno de Orlovsk y los de Kaluga. El mujik de Orlovsk es bajo de estatura, cargado de hombros, adusto. Mira de soslayo, vive en miserables isbas de álamo y trabaja para el señor. No ejerce el comercio, comete mal, calza almendras de madera de tilo. Mientras que el mujik kalugués, que es rentero, habita en sólidas isbas de pino. Es de corpulenta estatura, mira audaz y alegremente, muestra una cara limpia y blanca. Trafica en aceite y resina de abedul y los días de fiesta calza bota. Las aldeas de Orlovsk, hablamos de la parte oriental del gobierno de Orlovsk, suelen estar desperdigadas en medio de tierras laborales, cerca de barrancos prontos a convertirse en sucias charcas. Fuera de algunos jaralos de los que se puede echar mano y 2 o 3 entecos abedules, no se ve ningún árbol en una versa a la redonda. Apóyanse perezosas unas isbas entre otras, y sus techos están recubiertos de paja con barro. Por el contrario, las aldeas de Kaluga muéstranse generalmente circundadas de bosques. Las islas aparecen libres y erguidas, con los techos de teja. Cierran bien sus puertas. No se disloca la cerca del corralillo trasero, ni sale al exterior invitando a pasar adentro a cualquier cochinillo trashumante. También al cazador le va mejor en el gobierno de Kaluga. En el de Orlovsk, hace ya 5 años que desaparecieron bosques y campiñas, y de pantanos no queda ni señal. Mientras que en el de Kaluga, por el contrario, cuéntanse por cientos de viveros de casas, hay albuferas que cogen decenas de verstas. Siguen pululando allí la noble casa del gallo montés y medrando la fragante seta, y la inquietante perdiz con sus intermitentes revoloteos. Sigue alegrando y asustando al cazador y su perro. Afuer de cazador, avecindado en el distrito de Chindrix, recorría ya aquellos campos y hube de hacer amistad con un modesto terrateniente de Kaluga, un tal Polutikin, cazador empedernido también, y por ello hombre excelente. No carecía, sin embargo, de flaquezas como, por ejemplo, la de pretender a todas las solteras ricas del gobierno, y cuando le daban calabazas, ir a contarles a sus cuitas a todos sus amigos y conocidos, sin dejar, no obstante, de seguir evitándoles a los padres de las chicas regalillos consistentes en melocotones agrios y otros frutos análogos de su huerto. Solía también complacerse en referir cientos de veces la misma historia, que pese al aprecio en el que el señor Polutikín la tenía, no lograba nunca hacer reír a nadie. Ponía por las nubes las obras de Akim Najimov y la novela Prina. Tartamudeaba, habíale puesto a su perro el nombre de astrónomo en vez de Odnako. Decía Odnake, y había tomado a su servicio un cocinero francés que, al decir de su antiguo ruso, tenía la virtud de cambiar por completo el sabor natural de los manjares. Y así la carne, en poder de aquel artista, sabía a pescado, el pescado a setas, los macarrones a pólvora, y además no caía en la sopa una zanahoria que no tuviese forma de rombo o de trapecio. Pero a despecho de estos pocos y leves defectos, el señor Polutikín era, según queda dicho, un hombre excelente. El primer día de nuestro conocimiento, invítóme el señor Polutikín a pasar la noche en su casa. Hay hasta allí 5 verstas, añadió, y a pie se hace muy largo el trayecto. Vayamos primero a ver a Jor. El lector me permitirá que no imite su tartamudeo. ¿Y quién es Jor? Pues mi mujik. Vive muy cerca de aquí. Nos dirigíamos allá, en medio del bosque, en aquellos campos desbrozados y labrados. Alzábase la solitaria vivienda de Jor. Consistía en algunas tablas de pino unidas para formar compartimientos. Ante la isba principal colgaba una cortina sostenida por finos pilares. Entramos. Salió a recibirnos un chicarrón de unos 12 años, alto y coloradote.
Ah, Fedia, ¿está Jor en casa? Preguntóle Politiquín. No, Jor fue a la ciudad, respondióle el muchacho, sonriendo y dejando ver una hilera de dientes blancos como la nieve. ¿Qué quiere usted que enganche la teleguía? Sí, hermano, la teleguía, y tráenos vas. Pasamos al interior de la isba. Ningún cuadro colgaba de las limpias paredes de vigas. En un rincón, ante el pesado ícono ribeteado de plata, ardía una lamparilla. La mesa de madera de tilo mostraba señales de reciente limpieza. Entre las vigas y las jambas de las ventanas no merodeaban los vivarachos escarabajos ni se ocultaban las pensativas cucarachas. No tardó el muchacho en volver con un gran jarro blanco, lleno de excelente kvass, y una descomunal rebanada de pan candeal, amén de una docena de pepinillos salados en una fuente de madera. Dejó todas aquellas viandas sobre la mesa, recostóse en el quicio de la puerta y púsose a mirarnos sonriendo. No tuviéramos aún tiempo de apurar nuestra merienda cuando ya la teliega dejó oír su rumor ante la escalinata. Salimos. Un chico de unos 15 años y de rizoso pelo y encarnados mofletes hacía veces de cochero y con trabajo dominaba al bien cebado y fogoso potrillo. En torno a la teliega había 6 garridos mocetones, muy parecidos los unos a los otros y a Fedi. Todos hijos de Jor, observó Politiquín. Todos joritos, encarneció Fedia, que había salido tras de nosotros. Otap andaba por el bosque. Isidor fue compadre a la ciudad. Mira, Basia, continuó, dirigiéndose al cochero, ten cuidado que llevas al señor. En los recodos afloja el paso, pues si no, a más de estropear la teliega, molestarás a los señores. Los demás joritos riéronse de las advertencias de Fedia. Que suba también astrónomo, exclamó solemnemente el señor Politiquín. No sin satisfacción levantó Fedia en vilo al perro, que sonreía a la fuerza, y lo acomodó en el fondo del vehículo. Basia soltó las riendas al caballo, arrancó la teliega. Mire, esa es mi cantina, díjome de pronto el señor Politiquín señalando a una casita baja. ¿No quiere usted verla? Con mucho gusto. Ahora ya no funciona, observó, apeándose, pero de todos modos es digna de verse. Constaba la cantina de 2 habitaciones vacías. El guarda, un viejecito encorvado, vino corriendo de la trasera. Buenos días, Miniaich. Salúdole el señor Politiquín. ¿Dónde hay agua? Desapareció el encorvado viejecillo y volvió enseguida con un jarro de agua y 2 vasos. Pruébela usted, díjome Politiquín. Es un agua riquísima, de manantial. Bebimos en 2 vasos y luego el viejo nos hizo una reverencia hasta la cintura. Ahora ya creo que podemos seguir, dijo mi nuevo amigo. Por esta cantina dile yo a Liuliliev, el comerciante, 4 desiatinas de bosque y salí, ganancioso en el trueque. Volvimos a montar en la teliega y media hora después preparábamos ante la puerta de la casa solariega. Dígame, por favor, roguéle a Politiquín después de la cena. ¿Por qué Jor vive lejos de sus demás mujiks? Pues verá usted, porque es un mujik inteligente. Hará unos 25 años se le quemó la isba y fue y le dijo a mi difunto Batiushka, permítame usted, Nikolai Kuzmich, vivir en el bosque, en el pantano. Yo me comprometo a pagarle una buena renta. ¿Y por qué se te ha antojado eso de irte a vivir al bosque, a los pantanos? Pues verá usted. Ya usted, Atiushka Nikolai Kuzmich, no me empleará en ningún trabajo y me cobrará la renta que usted mismo señale. 50 rublos al año. Está bien. Y pagarás puntualmente. Puntualmente, sí, señor. En resumidas cuentas, que se asentó a vivir en los pantanos y desde entonces todos les llaman Jor. ¿Y qué? ¿Se ha hecho rico? Pregunté. Sí, ahora me paga 100 rublos de renta y aún podría sacarle más. Más de una vez le he dicho, redímete, hombre, redímete. Pero el muy bestia me sale diciendo que no tiene dinero. Diantre, no tiene, como si no supiéramos.
Al día siguiente, luego de tomar el té, salimos de casa. Al pasar por la aldea, el señor Polutiquín mandó a parar el coche ante una isba bajita y ruidosamente exclamó: «¡Galinich! Ahora voy, Batiushka, ahora voy», contestó una voz desde enseguida, que me ate los suecos. Seguimos al paso. De la aldea vino tras nosotros un hombre cincuentón de alta estatura, magro, con una cabecita algo echada hacia atrás. Era Kalinich. Su bonachona y morena cara, atrecho-sucrada de arrugas, fueme simpática desde el primer momento. Kalinich, según supe después, salía diariamente de casa con su señor, cargado con su morral y a veces con su escopeta hacia el ojeo. Iba por agua, cogía fresas, armaba chozos, corría en busca de droshky. Sin él no podía el señor Polutiquín dar un paso. Era Kalinich el hombre más alegre y bonachón del mundo. Siempre estaba cantando a media voz, miraba despreocupado a todos lados, hablaba con cierto gangoneo y al sonreír guiñaba sus claros ojos azules, y solía acariciarse con la mano y zurrar la barbilla en forma de cuña. Andaba sin prisa, pero a grandes zancadas, apoyándose levemente en un largo y fino bastón. En todo el transcurso del día ni una vez me dirigió la palabra, y me sirvió sin servilismo, pero a su señor lo atendía como a un niño. Cuando el calor intolerable de la siesta nos obligó a buscar un cobijo, llevónos a su colmenar, en el corazón mismo del bosque. Kalinich nos abrió su isba, alfombrada con haces de bienoliente ceroja. Nos acomodó en la fresca sombra, púsose a la cabeza una especie de saco con una redecilla, cogió un cuchillo, un tarro y una careta y encaminóse a colmena para traernos miel. Nos tomamos un refresco de miel virgen tibia con agua de manantial y nos echamos a dormir, arrullados por el monótono zumbar de las abejas y el garulo susurro de la fronda. Despertóme una leve bocanada de viento. Abrí los ojos y vi a Kalinich que, sentado en el umbral medio cubierto de la puerta, estaba tallando con el cuchillo una cuchara de palo. Largo rato, créeme, contemplando su cara bonachona y franca, clara como el cielo vespertino. También el señor Polutiquín despertóse. No nos levantamos enseguida, que tras un largo caminar y un sueño profundo, gusta estarse tendido inmóvil a la sombra. Flojea y se enerva el cuerpo, un leve calor nos abochorna el rostro y una grata pereza nos cierra los párpados. Pero al fin nos levantamos y de nuevo nos echamos a andulear hasta el oscurecido. Después de la cena saqué la conversación de Jor y Kalinich. «Kalinich es un buen mujik», díjome el señor Polutiquín. «Un mujik trabajador y servicial, verdaderamente. No puede llevar él solo todo el peso de la hacienda, y yo no lo apuro. Diariamente sale conmigo a cazar. Fíjese usted en la hacienda y se hará cargo». Dile la razón y nos echamos a dormir. Al día siguiente el señor Polutiquín tuvo que marchar a la ciudad a una diligencia con su vecino Pichukov. Fuime pues a cazar yo solo, y antes del oscurecer volvíme a casa de Jor. En el umbral de la isla salió a recibirme un anciano calvo de baja estatura, membrudo y recio. El propio Jor. Mirélo con curiosos ojos. El corte de su cara recordaba a Sócrates, la misma frente alta abombada, los mismos ojillos y la misma nariz chata. Entramos juntos en la isba. Fedia ofrecióme leche con pan, vaso. Jor sentóse en un taburete y acariciándose con mucha flema su rizada barba, enredóse conmigo de palique. Parecía tener el sentimiento de su dignidad. Hablaba y gesticulaba despacito y de cuando en cuando se sonreía por debajo de sus largos bigotes. Hablamos de la buena cosecha, de la vida del mujique. Parecía estar de acuerdo en todo conmigo. Pero luego entráronme dudas de que fuera así, y advertí algo raro en su actitud. Expresábase a veces en términos ambiguos, quizá por precaución. He aquí una muestrecilla de nuestro diálogo. «Oye, Jor», díjele, «¿por qué no te redimes de tu señor?» «¿Y para qué iba a redimirme? Ahora conozco a mi amo y la renta que debo pagarle. El señor es bueno». «Pero mejor todavía es la libertad», observé. Jor me miró de reojo. «Desde luego», dijo.
Bueno, pues siendo así, ¿por qué no te redimes? For movió la cabeza. ¿Por qué, Batiushka, me hablas de rendirme? Pues porque ya es hora de acabar con eso. Si se viera Jor entre la gente libre, dijo a media voz, como hablando consigo mismo, vendría a estar por debajo de cuantos no llevan barba. Pues afeítate tú la tuya. Lo de menos es la barba. La barba es como la hierba. Se la puede cegar. Bueno, pues entonces. Ford se metería a comerciante. Los comerciantes se dan buena vida y gastan barba. Pero tú, ¿también comercias? Pregúntele. Si un poquillo en aceite y resina, ¿por qué Batiushka te enganchó la teliega? Dominas tu lengua y eres hombre listo, me dije. Y en voz alta contestéle. No, mañana he de cazar por aquí cerca. Y si me lo permites me quedaré a dormir en el Henar. Desde luego. ¿Pero estarás bien en el Henar? Yo les mandaré a las mujeres que te lleven ahí un cobertor y una almohada. Mozas, gritó sin moverse de su sitio. Aquí. Y tú, Fedia, ve con ellas. Pero qué necias son las mujeres. Un cuarto de hora después, Fedia, con un farolillo, condújome al Henar. Tendíme sobre el oloroso heno y el perro acurrucóse a mis pies. Díome, Fedia, las buenas noches. Chirrió y cerróse la puerta. Tardé largo rato en dormirme. Una vaca llegóse a la puerta y por 2 veces mugió ruidosamente. Ladróle con dignidad el perro. Una marrana pasó de largo, gruñendo como amurriada. Un caballo, no sé de dónde, allí cerca, púsose a pacer el heno y a relinchar. Finalmente me dormí. Al despuntar el alba, despertóme Fedia. Érame muy simpático aquel chico alegre y vivaracho. Y según pude advertir, era también el favorito de Ford. Padre e hijo desvivíanse el uno por el otro. Salió el viejo a mi encuentro. No sé si sería por haber yo pasado la noche bajo su techo, pero lo cierto es que el anciano estuvo conmigo mucho más alamero que la víspera. Ya tienes listo el samovar, díjome sonriendo. Vamos a tomar el té. Sentámonos a la mesa. Una moza garrida, una de sus nueras, trájome una jarra de leche. Todos sus hijos fueron entrando sucesivamente en la isba. ¡Qué chicarrones tan desarrollados! Observé. Sí, asintió él, mordiendo un terroncillo de azúcar. A la edad que tengo creo que no puedo quejarme. ¿Y viven todos contigo? Todos por su gusto. ¿Y están todos casados? Todos, menos uno que va para solterón, respondióme señalando a Fedia, que como antes estaba recostado en el quicio de la puerta. Vasca es todavía joven y puede aguardar. ¿Y a santo de qué iba yo a casarme? Objetó Fedia. Cuando estoy así tan ricamente, ¿para qué casarme? ¿Para andar siempre de jimpola con la costilla? Pues, a ti ya te he calado. Siempre llevas contigo un anillo de plata. Todas las chicas te hacen tilín. Y 2 desvergonzadas, añadió el viejo apostrofando a las criadas. Sí, te he tañado, eres un tenor. ¿Y me iría mejor con la mujer? La mujer es una criada, observó gravemente Ford. La mujer sirve al marido. Pero ¿para qué quiero yo una criada? Pues para que te saque las castañas del fuego, que es lo que a ti te gusta. Te conocemos, hermanito. Sí, así es. Cásame. Pero, ¿qué es eso? ¿Te callas? Basta, basta, so guasón. Estamos molestando a este caballero. Puede que te busque novia. Y tú, Batiushka, no te enfades. Ya estás viendo que es un chiquillo que aún no tuvo tiempo de sentar cabeza. Fedia movió la idem. ¿Está en casa Jor? Preguntó por detrás de la puerta una voz conocida. Y acto seguido entró en la isba Kalinich, con un puñado de fresas silvestres en la mano que cogiera para su amigo Jor. Recibiólo el viejo con alegre gesto. Yo miré con asombro a Kalinich. Confieso que no me esperaba tales finezas de aquel mujico. Salí aquel día de casa 4 horas más tarde de lo acostumbrado, y los 3 días siguientes me los pasé en casa de Jor. Me absorbía la atención mis recientes amigos. No sé qué habría hecho para merecer su confianza, pero es lo cierto que hablaban conmigo con toda libertad y franqueza, y yo les oía y los observaba de buen grado. Ambos amigos eran la antítesis el uno del otro.
Era Ford un hombre decidido, práctico, con un cerebro administrativo, racionalista, en tanto que Kalinic pertenecía al número de los idealistas, de los románticos, de los apasionados y soñadores. Ford tenía la noción de la realidad, es decir, que se ingeniaba y ahorraba dinerillo y se llevaba bien con el señor y con los demás poderes. Kalinic calzaba almadreñas y vivía como Dios le daba a entender. Ford había fundado una gran familia, dócil y bien avenida. Kalinic había tenido en tiempos una mujer que lo hacía temblar, y nunca tuvieron hijos. Ford miraba a través al señor Politikin. Kalinic se derretía ante su señor. Ford teníale cariño a Kalinic y le dispensaba protección. Kalinic quería y respetaba a Ford. Hablaba poco y se sonreía y pensaba para su adentro. Kalinic se manifestaba con vehemencia, aunque no cantaba con el ruiseñor, como el inquieto obrero fabril. Pero Kalinic poseía cualidades excelentes que el propio Ford reconocía. Por ejemplo, conjuraba la sangre, el miedo y la rabia, y echaba los gusanos del cuerpo. Las abejas se le entregaban, tenía la mano ligera. Ford pidióle en mi presencia que llevara a la cuadra un recién adquirido caballo, y Kalinic, con minuciosa gravedad, cumplió el deseo del viejo escéptico. Kalinic estaba más cerca de la naturaleza, Ford más cerca de la gente, de la sociedad. No gustaba Kalinic de analizar y todo se lo creía a ojos cerrados. Ford remontábase incluso a un irónico sentido de la vida. Era mucho lo que había visto, mucho lo que sabía y mucho aprendí yo de él. Por ejemplo, gracias a sus relatos vine a saber que todos los años antes de la siega aparece por las aldeas una tieleguilla de una traza singular. En ella va montado un hombre que gasta caftán y vende hoces. Al contado las cobra a razón de 1,25 coppers, 1,5 rublos en billetes. A crédito 3 rublos y 1 rublo en plata. Naturalmente todos los mujiks se la toman a cuenta. Pasadas 2 o 3 semanas, presentase el hombre otra vez y reclama su dinero. El mujik no ha hecho sino acabar de segar la avena y no tiene con qué pagar. Va con el comerciante a la taberna y allí paga. Algunos terratenientes idearon comprar ellos al contado las hoces y vendérselas a crédito a los mujiks por el mismo precio. Pero los mujiks no dieron muestras de satisfacción, sino más bien de disgusto ante aquella medida que los privaba del placer de compra ellos mismos las hoces, de cogerlas y darles la vuelta en sus manos y preguntarle 20 veces al astuto vendedor, ¿será buena? Otro tanto ocurría con la compra de azadones, con la única diferencia que en ese asunto terciaban las mujeres y ponían a veces al vendedor en el trance de tenerles que sentar la mano por su propio bien. Pero cuando más padecían las mujeres era cuando los proveedores de material para las fábricas de papel encargaban la compra de trapos a unos individuos de tipo especial, a los que en algunos distritos llamaban águilas. Esos águilas reciben del comprador 200 rublos en asignados y proceden a efectuar las compras. Pero al revés de ese noble pájaro del que toman su nombre, no caen sobre su presa de un modo franco y osado, sino que apelan a la astucia y la doblez. Paran su teleguía en cualquier lugar, entre los matorrales, en los alrededores del pueblo, y se echan a merodear por junto a corrales y huertos, en la actitud de un transeúnte o un pasante ocioso. Pero las mujeres husmean enseguida su proximidad y salen a su encuentro. La transacción se realiza en un santiamén. Por unas cuantas monedas en calderilla, la mujer cede al águila no solo todos los trapos inútiles, sino también muchas veces hasta la camisa del marido y su propia falda. Últimamente, las mujeres dieron en robarse unas a otras y vender la hilaza. Grave difusión y perfeccionamiento de la industria de los águilas. Pero los mujiks, a su vez, agudizaron el ingenio, y al menor barrunto, al primer lejano rumor de la aparición del águila, ya estaban tomando previsoras y oportunas medidas. ¿No era aquello realmente un abuso? La venta del cáñamo era cosa suya, y de ellos lo vendían, pero no en la ciudad, porque ir a la ciudad supone un viaje, sino a los mercanchifles ambulantes. Por no saber manejar la romana, cuentan la libra
por 40 puñados. Y ya sabemos cómo son el puño y la palma de la mano del ruso cuando se afana. No hay que decir que yo, inexperto y forastero, escuchaba todos esos relatos con doble interés, pero Hor no se limitaba a relatar, sino que también me hacía muchedumbre de preguntas. Sabía que yo había estado en el extranjero y la curiosidad le picaba. No le iba a la saga con eso a Kalinich, solo que a Kalinich le interesaban más las descripciones de la naturaleza, de montañas y cascadas, de monumentos notables y los pormenores raros de las grandes metrópolis, mientras que Hor inquiría principalmente detalles referentes a cuestiones de administración y política, y les iba pasando revista por orden. Dime, ¿es ahí esto lo mismo que aquí o no? Anda, habla, Batiushka, ¿cómo es? Bueno, señor, hágase tu voluntad, exclamaba Kalinich durante mis relatos. Por callaba, fruncía las tupidas cejas y apenas si de cuando en cuando hacía la observación de «¡Qué diante! Eso aquí no podría ser, pero está bien, es el orden». No puedo reproducir aquí todas sus preguntas ni tampoco conducirlas a nada, pero de todos nuestros diálogos solo saqué la convicción de que el lector probablemente no se esperará de que Pítor el Grande fue un ruso por excelencia, un ruso auténtico precisamente por razón de sus reformas. Está el ruso tan seguro de su fuerza y solidez que corre peligro de destruirse él solo. Consagra escasa atención a su pasado y encara osadamente el futuro. Gusta de lo bueno y se entrega a lo razonable, y no se preocupa de averiguar de dónde venga. Su sana mentalidad suele burlarse del árido raciocinio tudesco, pero los alemanes, a juicio de Hor, son un pueblo curioso y no tiene inconveniente en aprender de ellos. Debido a su excepcional situación, a su virtual independencia, Hor hablaba conmigo de muchas cosas que con otra palanca no le sacarías, o como dicen los mujiks, no molerías en el molino. Hor se daba cuenta efectivamente de su posición. Hablando con Hor pude ya oír por primera vez la palabra sencilla, inteligente, del mujik ruso. Poseía la suficiente instrucción para su estado, pero no sabía leer. Kalinich sí sabía. Este chiflado hasta sabe de letra, observaba Hor. Es un hombre de suerte. No se le hielan las abejas en invierno. ¿Y a tus hijos les has enseñado las primeras letras? Hor guardó silencio unos instantes. Fedia las sabe. ¿Y los otros? Los otros no. ¿Y por qué? El viejo no me respondió y pasó a hablar de otra cosa. Por lo demás, con ser tan listo tenía también no pocos prejuicios y prevenciones. Por ejemplo, a la mujer la despreciaba con toda su alma y en sus ratos de buen humor se divertía en satirizarla. Su mujer, vieja y gruñona, no se apartaba en todo el santo día de la estufa y no hacía más que refunfuñar y gruñir continuamente. En sus hijos apenas sí reparaba, pero a las nueras infundiables verdadero. En sus hijos apenas sí reparaba, pero las nueras infundíales verdadero spam. Por algo en el cancionero ruso canta la suegra: «Oh, hijo mío, ¿qué clase de hombre eres? No le pegas a tu mujer, no le pegas a la moza». O abogar por las nueras y ver de inspirarle a Hor compasión por ella. Pero él, con toda flema, respondióme que cómo podía yo preocuparme de tales nonadas. Allá que riñan las mujeres, separarlas sería peor, y no vale la pena ensuciarse las manos. A veces la gruñona vieja dejaba la estufa, llamaba a su perro diciéndole: «Aquí, aquí, Chucho», y le daba en su seco espinazo con la badila, o se apostaba al pie de la cortina y desde allí, como decía Hor, les ladraba a todos los transeúntes. A pesar de todo, teníale la vieja miedo a su marido, y en cuanto éste se lo indicaba, volvíase a su estufa. Pero resultaba sobre todo curioso escuchar las discusiones entre Kalinich y Hor cuando se trataba del señor Polutikín. «Mira, Hor, delante de mí no lo toques». «Pero, ¿no vemos que te tienes sin botas?», contestaba Hor. «Bah, ¿para qué quiero yo botas? Yo soy un mujik». «También yo soy un mujik y ya ves». Y así, diciendo, alzaba Hor el pie y le mostraba a Kalinich sus botas, que parecían de piel de mamut. «Ah, pero ¿acaso eres tú nuestro hermano?», respondía Kalinich. «Siquiera que te diese para unos suecos, ya que sales con él a cazar». «Para suecos ya me da».
Sí, el año pasado te dio por junto un Givenik. Kalinic volvíase con disgusto al otro lado y Jor soltaba la carcajada con lo que sus diminutos ojillos desaparecían por completo. Kalinic cantaba bastante bien y tocaba la balalaika. Jor le escuchaba y de pronto ladeaba la cabeza y se ponía a corearlo con lastimera voz. Gustábale sobre todo aquel canto que dice, oh, suerte mía. Fedia no desperdiciaba la ocasión de burlarse de su padre. ¿Por qué te quejas, viejo? Pero Jor apoyaba la mejilla en su mano, cerraba los ojos y seguía quejándose de su suerte. En cambio, otras veces no había hombre más activo que él, siempre ocupado en algo. Limpiaba la teliega, cerraba bien la cerca, repasaba las jaeces, pero apenas si se descuidaba de su aseo personal. Y una vez contestando a mi observación, respondióme que quien vive en la isba debe oler a ella. Pero fíjate, arguíale en Kalinic, qué primoroso su colmenar. Si no fuera así, se morirían las abejas, respondióme él suspirando. ¿Y qué? Preguntóme en otra ocasión. ¿Tienes tu tierras? Sí. ¿Lejos de aquí? Cosa de una versta. Y dime, Batiushka, ¿vives en tus tierras? Sí. ¿Y te basta con tu escopeta? Desde luego. ¿Y haces bien, Batiushka? Tira a la salud de los gallos monteses y engaña cuando puedas al starosta. Al cuarto día por la noche mandó por mí el señor Polutiquín. Con dolor, sepárenme del viejo. Monté con Kalinic en la teliega. Vaya, adiós, Jor, y que sigas bien, le dije. Adiós, Fedia. Adiós, Batushka, adiós, y no nos olvide. Arrancó el coche. Empezaba a despuntar la aurora. Va a haber mañana un tiempo espléndido, observé yo mirando al cielo. ¿No que tendríamos lluvia? Rectificóme Kalinic. Miren los patos cómo se espulgan y cómo huelen la hierba. Nos internamos en la espesura. Kalinic púsose a canturrear a media voz, saltando en el borde del coche y mirando a los helechos. Al día siguiente, dejé el hospitalario techo del señor Polutiquín.